Listo, bueno, buenos días. Vamos a ver ahora un breve repasito pues, de la IPv6. Es corto lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Bueno, ustedes están viendo el pantallazo. La IPv6 si alcanzan a ver ahí, ¿no? Sí, profe. Esperando, ahí. La IPv6 y la IPv4. La IPv4 es de 32 bits. Habíamos dicho que dejaba aproximadamente direccionar hasta 2 a la 32 equipos, aproximadamente 4.000 millones, que realmente ya está saturado. En el mundo solamente ya hay casi 8.000 millones de personas. La IPv4 está obsoleciéndose lentamente, está obsoleciéndose, ¿no? En la parte izquierda de lo que ustedes ven está una de las razones por qué la IPv4 es obsoleta, pero todavía se utiliza. ¿Por qué? Porque para redes locales, redes LAN es muy pertinente, es muy sencillo también. Y con las herramientas del subnetting, del supernetting, también se puede organizar. Además de eso existe el NAT, que es otro tema que vamos a ver. El NAT es una especie de traducción de direcciones IP. A través de una IP pública se puede crear muchas IPs privadas. Entonces ustedes, todos los computadores, los celulares, los televisores pueden seguir en Internet y salen a través de una sola dirección IP. Ese es el NAT, pero lo vamos a ver con mayor profundidad y con un ejercicio también. ¿Listo? Bueno, el IPv6 es de 128 bits, imagínense, 128 bits. Entonces, si ponemos en potencias de 2 a las 128, mire lo que da, 670.000 billones de direcciones por metro cuadrado. O sea que eso es una vaina inmensa. Chicos. La dirección IPv6 alcanza a cubrir, yo creo que todos los planetas del mundo. ¿Listo? Es una vaina impresionantemente grande. 2 a la 128 creo que es un número más grande que la edad del universo. 2 a la 128 no existe porque el número exacto, el prefijo exacto. ¿Listo? ¿Por qué se implementó la dirección IPv6? Bien, por movilidad, calidad del servicio, el QoS, privacidad y seguridad. Existen otro tipo de direcciones. Uno en la IPv4 solo tenía unicast, de 1 a 1, unicast. Ahora existen multicast y anycast. Ahorita las vemos qué es. ¿Listo? Se puede hacer fragmentación en host. ¿Listo? No se incorpora el checksum en cabeceras. El checksum es una forma de comprobación de que los bits enviados sean los mismos bits recibidos. Checksum es una suma de chequeo, se suman los unos. ¿Listo? Y también presenta una arquitectura jerárquica. Se puede clasificar de acuerdo a una jerarquización, de acuerdo a un router, un switch, un hub y obviamente los terminales. Bueno, miren cómo se compone una dirección IPv6, chicos. Entonces son 128 bits. Ustedes ven aquí 8X, ¿no? Entonces cada X, ¿cuántos bits tiene, chicos? Tendría que tener 16. ¿Listo? 16 por 8 daría 128. ¿Listo? Entonces, existen inicialmente un prefijo que puede diferenciar si son unicast, si son anycast y si son multicast. Después tiene ID de subred, o sea, a la red a la que pertenece. Y por último, normalmente los últimos 64 bits, los últimos 4 grupitos de 16 bits, corresponden a la ID de la interfaz. ¿Listo? A la NIC.
Entonces, miren, ahí abajito está un ejemplo. Ese es un tipo de direccionamiento muy característico, ¿no? 2001, después aparecen otros dos grupitos de 16 bits de 4 números hexadecimales, a diferencia del IPv4. Esta no trabaja en decimal, sino en hexadecimal, desde 0 hasta F. Después aparece un solo grupito de 16 bits, el 0015, que es eh, el ID de red. Y por último, los últimos 64 bits, los últimos 4 grupitos de cada uno de 16 bits, es para la interfaz de red. Si ustedes se dan cuenta, ya no se separan los números o los grupos de los números por puntos, sino por 2 puntos, chicos. Esto es otra diferencia que tiene de la dirección IPv4. ¿Listo? Bueno, miren, esto es básicamente una estructura fundamental de una dirección IPv6. Tiene el prefijo de que va incluido ahí qué tipo de dirección es, en qué tipo de red pertenece, y el último, los últimos 64 bits, como habíamos dicho, es el ID de la interfaz, el número hexadecimal o los números hexadecimales que identifican la interfaz. ¿Listo? Ahí está un ejemplo, ¿no? Entonces, 2001 DB8 a 2 veces 2 puntos es la 64. Eso es una forma resumida de, de escribir una dirección IP. Ahorita vemos cómo es que se pueden resumir y se pueden escribir correctamente. ¿Listo? ¿Qué significa ese slash 64, chicos? El slash 64, en este caso, son la cantidad de bits que se utilizan para ¿cómo es? La interfaz de red. ¿Listo? Por ejemplo, en una dirección IPv4, una dirección clase A, normalmente se le pone, por ejemplo, 10.10.10.1 es las 8, donde 8 es la cantidad de unos que tiene la máscara de subred. ¿Listo? Una clase B sería es las 16 y una clase C es las 24. Entonces, al hacer supernetting o subnetting, al hacer subnetting se aumenta esto. Sería es las 25, las 26. Al hacer supernetting se disminuye. Sería es las 23, es las 22 en una clase C. ¿Listo? Acá es muy similar también. Bueno, miren que existen estos 3 tipos de direcciones IP, ¿no? ¿Listo? Las únicas, que son las que se comportan igual que una dirección IPv4. ¿Listo? Es de 1 a 1. Bien. Yo tengo el computador, tengo el dispositivo de difusión, el hub, el switch, el router, y me conecto a la otra terminal unipersonalmente. ¿Listo? De 1 a 1. Ahora existen las anycast y las multicast. Son parecidas, chicos. Es mucho más fácil entender la multicast. La multicast es de 1 a muchos. Y miren que los muchos pueden ser directamente los hosts o terminales. ¿Listo? Entonces, ustedes, aquí viene una pregunta, pues entonces, una dirección multicast puede estar en varios computadores, varios terminales. Claro, chino, sino cómo llegaría el paquete o el mensaje enviado. ¿Listo? Entonces, una dirección multicast puede ser la misma en muchos computadores. Entonces, un computador, una terminal, un emisor puede enviar información perfectamente a muchos computadores. Es multi. ¿Listos? Y Profe, el... ¿podría ser esta misma plataforma? ¿Cómo? Perdón. Perdón, qué pena la interrupción. ¿Multicast podría ser esta plataforma que estamos usando? No, esto es voz, es video en streaming, ¿no? Es más,
todo por IP, Ah, video, voz por streaming, ¿no? vale. Lo que estamos usando, yo creo que en algunas partes puede ser multicast, pero en esencia todo es unicast. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Este multicast se utiliza para enviar paquetes a grupos de computadores de una vez. ¿Listo? No uno a uno como el unicast, sino de uno a muchos. Y bueno, empieza, y también existe el Anycast, que es como la fusión entre las dos. ¿Listo? Yo también puedo enviar datos de una terminal, miren, a un dispositivo de difusión y de ese puedo enviar la misma información a diferentes nodos chinos, ¿sí? No directamente a una terminal, sino diferentes nodos. Estos cilindros que ustedes ven se representan un enrutador, un conmutador, un switch, y pueden llegar a un servidor que tenga una dirección Anycast. ¿Listo? Y de aquí del servidor en adelante, acá estarían las direcciones Unicast. ¿Listo? Pero yo le puedo enviar desde una emisor a varios servidores. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las tres direcciones IP. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Las únicas. ¿Listo? Ahora, pregunto, chinos, ¿un computador podría... ¿sí están viendo ahí la pantalla, chinos? ¿Están viendo las tres direcciones? Sí, profe, Sí. todo bien. Sí, sí. Listo. Si yo tengo ahora 128 bits, ¿será que necesito tener este tipo de clase de red? ¿Tengo que hacer NAT o tengo que hacer subnetting o supernetting para identificar un computador, una terminal, un host en el mundo? Seguramente no, chinos. No, porque es uno a uno, ¿no? Claro, con tantos números, con tantos bits que tenemos a disposición, una terminal puede tener una dirección en el mundo y no se podría repetir. Pero para jerarquizar países, jerarquizar organizaciones, jerarquizar regiones, toca organizar las direcciones IP con un prefijo, una red y los 64 bits para los terminales. De igual forma, pregunto chicos, si yo tengo 64 bits para terminales, ¿será que en Colombia hay más de 2 a la 64 terminales? 2 a la 64, ¿cuánto es, chicos? 2 a la 64 es, a ver, Tera es 40, creo que es Peta 50, Jota es un trillón, ¿no? Un trillón o 4 trillones serían de direcciones. 4 trillones de direcciones, ¿será que son necesarias para Colombia? Yo creo que se sobra, ¿no? Entonces, podríamos utilizar direcciones únicas con nuestro computador, con una dirección única en Colombia, por ejemplo. Única en Latinoamérica, única en el mundo, por ejemplo. Bueno, listo. Sigamos, pues. Profe, una pregunta, perdón. Y esos programas pues, que hacen IPs, digamos, para que no sean encontrados, ¿hay qué? O sea, ¿es tan fácil hacer una dirección? Verás, lo que vos estás mencionando es que vos, VPN. hackeando o intentas hackear o intentas entrar de forma ilegal a alguna página. Claro, Entonces, claro, y estoy cambiando de IP a cada ratico, pero pues, ¿esas son nuevas o son ya viejas o cómo es ahí, no, no, profe? no. Eso puede ser viejo, puede ser nuevo, pero igual los servidores las personas que están en el campo de la seguridad lo que tratan de hacer es ubicar tu dirección IP para después ubicar la zona y ubicar tu ubicación. Claro, es Pero como si de vos la estás mapearte. cambiando, entonces esa ubicación puede aparecer en cualquier parte del mundo. Pero eso no es el problema. El problema es que tu dirección MAC, esa sí es única. Sí, Entonces, sí. vos estás cambiando tu dirección IP, listo, ya. Pero si llegan a ubicarte a través de tu dirección MAC, ahí te Baila. llegan. Sí, sí, sí. Esa Mac nunca se va a poder cambiar, ¿no? O sí se puede también cambiar, sí. ¿Sí? Sí se puede. Ahí el Linux permite hacerlo y precisamente por
cambiar la MAC, Software libre. uno puede estar hackeando. Pero también de igual forma te pueden ubicar. Porque competir en un computador chimbito como el nuestro contra un super Ah, servidor no. de DARPA, No, no, claro, es mucha humillación. muy bueno. Listo, Pero profe. ahí están las definiciones del unicast. ¿Listo? Lo que les había dicho. Unicast de uno a uno. El Anycast de uno a unos nodos. Y el multicast de uno a muchos. Pero esos muchos no son nodos, sino son hosts, son terminales. ¿Listo? Esta presentación igual queda en el cloud, chicos. Miren, aquí están un resto de direcciones IPv6 que se utiliza, chicos. ¿Listo? Entonces, miren, el 00, el 8 ceros está reservado, no la podemos usar. ¿Listo? El 0001, ese normalmente es el loopback o el localhost. Ustedes han trabajado algún tipo de servidor local, como el Apache o el Internet Information Server o el Tomcat. Chinos. No. El Apache, profe. Bueno, el Apache y todos los servidores locales que localhost utilizan la dirección IP del loopback, ¿no? El loopback es una dirección IP en IPv4, es clase A, es el 127.0.0.1, ¿no? Y en IPv6 es esa, chinos. ¿Listo? Es la que termina en 1, todos ceros y termina en 1. ¿Listo? Miren, hay otros reservados. Miren, todos estos tipos de direcciones. Miren, aquí están las que podemos utilizar. Estas unicast de enlace y otras unicast de sitio. Ahorita aparece la diferencia entre estas dos. Y las multicast también. ¿Listo? Bueno. Miren, aquí, por ejemplo, aquí están algunas direcciones IP reservadas, las que les decía. Estos dos puntos, estos doble dos puntos, ¿qué significa? Todo en cero, chicos. ¿Listo? Miren, en IPv4 sería la primera dirección IP clase A. ¿Listo? Todo en ceros. Esta de aquí, lo que les comentaba, doble dos puntos, 1, la dirección del loopback o el localhost. ¿Listo? En IPv4 sería 127.0.0.1. ¿Listo? Miren, en esta siguiente hay unas direcciones IP empotradas. ¿Listo? Bueno, y aquí hay otras también que son reservadas, chicos. ¿Listo? Miren, aquí hay también otra definición de cuáles son las reservadas. Por ejemplo, miren, este 2000, 4 puntos es las 3. Es para direcciones únicas de rango global. ¿Listo? ¿Sí? Estas también FC00, rango local unicast. ¿Listo? Este FE80 es rango local, pero de enlace. ¿Listo? Estas FF00, doble dos puntos, es las 8 para multicast. ¿Listo? Estas son para ejemplos. La siguiente. Y este es el más común de todas, ¿no? El 2001, 0DB8, doble dos puntos y las 32 para ejemplos y documentación. ¿Listo? Y esta de aquí para hacer un túnel, ¿no? Con las direcciones IPv4. También se pueden incluir direcciones IPv4 dentro de las IPv6. Ya verán cómo verán, chicos. Aquí están las direcciones únicas de enlace. ¿Listo? Son solamente para autoconfiguración, descubrimiento de vecinos, trabajo sin enrutadores. ¿Listo? Tienen un prefijo de 10 bits. Estos 54 bits se pueden utilizar también para la red y para complementar este prefijo, y los 64 bits de la interfaz.
Y miren, las únicas de sitios, que son las más similares a la IPv4, tienen 10 bits de un prefijo de identificador de red unicast, 38 para complementar el prefijo de unicast. Miren, aparecen 16 bits de red, ¿sí? Y 64 bits de la interfaz. Entonces, la diferencia de las unicast de enlace y las unicast de sitio es que las de enlace no son como para asignarlas en una terminal, en un host, sino para autodescubrimiento, verificar quién está por ahí conectado. Y las de sitio sí, con estas sí tenemos la obligación de utilizarlas para poder direccionar una terminal. ¿Listo? Bueno, están las direcciones IP multicast, multitransmisión. ¿Listo? Se utiliza para hacer difusión, ¿no? No es uno a uno, sino uno a muchos. Esta es la forma de representación de toda la dirección. ¿Listo? Miren, estos 112 bits se utilizan para el grupo. Ya no vamos a utilizar una terminal en particular, sino un grupo. ¿Listo? Tiene los 8 bits reservados, que son propios. Aquí sería FF. ¿Listo? Las banderas y el scope. ¿Listo? Que son propios también del direccionamiento IP, del IPv6 multicast. ¿Listo? Entonces, esta T, miren, hace referencia aquí a los bits de las banderas, las flags. ¿Listo? Entonces, si es 0 es una dirección conocida, permanente, y si es 1 es una dirección que puede ser cambiable. ¿Listo? Ahora sí, teniendo en cuenta este scope, miren, el alcance se puede configurar desde 0 hasta F, en esos 4 bits, y puede ser una dirección reservada, un nodo local, enlace reservado, sitio local, organización, bueno, hasta la F. ¿Listo? Aquí en este scope. Entonces, ¿cuántos? 16 bits son reservados, son fijos, se puede decir, para una dirección multicast. Y esto de aquí se varía, pero no para una terminal, sino para un grupo. ¿Listo? Bueno, ahora sí miremos cómo se representa. Es hexagesimal, ¿no? También es una forma de escribir. ¿Listo? Cada grupito de estos, ¿cuántos bits tiene? 16, chicos. ¿Listo? Miren, aquí hay un ejemplo de dirección IPv6. Larguísimo, chicos. ¿Sí o qué? ¿Cómo vamos a seleccionar 16 computadores, 50 computadores con IPv6? Larguísimo, ¿no? Pero toca hacer. ¿Listo? Los grupos se separan cuando se quiera resumir, miren, los ceros con doble dos puntos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esta dirección de aquí, chicos, miren, toda esta, y resulta que aparecieron aquí, este grupito de aquí, hay 4 ceros que se simplifica en un cero, lo mismo este, ¿cómo la puedo escribir más corta todavía? Miren, el 1080 queda igual, y entre este dos puntos y entre estos dos puntos hay 3 ceros. Yo puedo perfectamente escribir doble dos puntos. El computador, la terminal, el host, el router, los dispositivos de red van a entender que en medio de estos doble dos puntos hay 3 ceros. ¿Por qué? Porque continúa con la cantidad de grupos que es común, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Aquí es dos puntos, no es punto, ¿no? ¿Listo? Y se puede simplificar estos ceritos de aquí. Bueno, a ver, otro ejemplo. Miren, aquí se puede combinar la IPv4 con la IPv6, ¿no? Miren que si yo tengo una red clase A, ¿sí? Esta 13168 la puedo incluir dentro de una IPv6. Entonces, una dirección IP V4 tiene 32 bits.
Entonces, serían aproximadamente 2 numeritos de estos, ¿no? Porque si cada uno de estos tiene 16, los dos serían 32. Entonces, estos últimos numeritos decimales los puedo yo incluir y me quedarían estos 6 grupos de 16 bits en formato hexadecimal. ¿Listo? La puedo escribir de esta manera también. Si todos fueran 0 al principio, puedo escribir doble dos puntos y después la dirección IPv4. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos ejemplos, chicos. ¿Listo? Miren, el mismo ejemplo anterior. Estos dos puntos, estos dos ceros, los puedo resumir con estos dobles dos puntos. ¿Listo? Miren este ejemplo que está un poquito más largo. ¿Listo? Aquí hay varios grupos de ceros. Miren, aquí hay un grupo de 4, un grupo de 4, un grupo de 4 y un grupo de 4. Lo puedo escribir de esta manera. Miren que aquí está mal escrito de esta manera. ¿Sí? No puedo hacer dos resúmenes de ceros en la misma dirección IPv6. ¿Listo? Lo puedo hacer de dos formas. Entonces, resumo este y me quedaría dos puntos, miren, doble dos puntos aquí. Y para el otro grupo no lo puedo resumir, necesariamente tengo que escribir los ceros. O resumo estos de acá con estos doble dos puntos y el primer grupito o los dos grupitos de ceros los tengo que necesariamente escribir. Cualquiera de las dos formas está bien escrita. ¿Listo? Bueno, aquí también hay una carreta para la traducción entre IPv6 y IPv4. Ya vimos una, ¿no? Se puede meter como una especie de túnel dentro de la dirección IPv6 para meter direcciones IPv4 y no estar direccionando otra vez las terminales con exclusivamente direcciones IPv6. Bueno, aquí hay unas ventajas, ¿no? Las ventajas es más sencilla, el sistema más barato, su aplicación es más sencilla, existe una amplia experiencia ya en IPv6. En cuestión de enrutamiento ya es un poco más complejo, porque el enrutador no tiene que analizar 32 bits, ahora tiene que analizar 128 bits. Entonces, en cuestión de tiempos, de optimización, tiempos de permitir paquetes, de negar paquetes, se va a demorar un poquito más. Entonces, puede ser un poquito más engorroso, pero igual es lo que se tiene que usar a futuro, chicos. Listo. Yo creo que acabamos ahí. La última diapositiva. Entonces, vamos a guardar, a cerrar el videito.